de electrolitos polifénicos. Buenas tardes. Ante todo me gustaría darle las gracias por estar aquí y por haberme hecho merecedor de este premio. Para mí es todo un honor. Muchísimas gracias a Camila Fernández, a todos mis compañeros y a mis directores de tesis. El día de hoy les voy a presentar mi trabajo de grado titulado Síntesis y caracterización de electrolitos poliméricos basados en un polímero y un ácido. Este trabajo fue dirigido por el profesor Manuel Chacón y el profesor Rubén Vargas, ambos pertenecientes al grupo de transiciones de fases, que son pertenecientes al departamento de física. Entonces, como introducción, pues vamos a hablar más o menos del contexto en el cual se desarrolla el trabajo. Lo que nosotros teníamos en principio era un polímero, un poliesol de vinilo, que en principio es un polímero que es aislante. Entonces, nuestra intención en principio era mezclarlo con un ácido para que lograra unas propiedades eléctricas. Pero en la medida en que nosotros agregábamos más de este ácido al polímero, sus propiedades mecánicas iban a disminuir, iban en detrimento. Entonces, nuestra intención era agregar estos óxidos monoparticulados para mejorar esas propiedades mecánicas mientras manteníamos las propiedades eléctricas y térmicas. Entonces nosotros utilizamos este método, SOCAP, para realizar nuestras membranas, unas membranas extremadamente delgadas, de la química. Entonces luego utilizamos dos técnicas térmicas, una eléctrica y una técnica mecánica para caracterizar la membrana. Posteriormente, pues, entonces miramos más que todo la parte eléctrica como función de la temperatura y la humedad relativa, que son dos parámetros muy importantes en este material. Por la parte de la resistencia mecánica utilizamos el ensayo normal de tensión uniaxial. Estos materiales son generalmente utilizados en celdas de combustible. Las celdas de combustible son dispositivos electroquímicos que, a diferencia de los motores de combustión, transforman la energía de los combustibles en electricidad sin tener que pasar por la combustión. Como nosotros sabemos, la combustión interna es un proceso que es altamente irreversible, ¿sí? que tiene muchos problemas, ¿sí? de fuga de energía. A diferencia de las celdas de combustible, pueden alcanzar eficiencias del 60%, mientras que una combustión normal puede alcanzar eficiencias 30-25%, en el mejor de los casos. Entonces, ese material que nosotros estamos desarrollando es el que va en la mitad entre dos electrodos. Es muy parecido a lo que es una pila, sino que esta funciona es con combustible. Es todo. Entonces, lo que nosotros buscábamos aquí era tener alta conductividad iónica, que es como una especie de resistencia eléctrica del material, ¿sí? Mientras nosotros mientras podíamos tener una buena resistencia mecánica. Entonces teníamos que buscar la forma de que todas las propiedades se vieran beneficiadas. Entonces aquí encontramos algunas de las aplicaciones. En la actualidad ya están desarrollando automóviles con celdas de combustible. También hay dispositivos portátiles que funcionan con celdas de combustible basadas en etanol, y algunos otros que ya son disponibles para zonas no interconectadas a la red, como zonas aisladas y todo esto. Entonces, en los antecedentes lo que nosotros habíamos observado es que el profesor Rubén Vargas, junto con su equipo, había desarrollado en el año 1999 una membrana que se basaba en el mismo polímero y el mismo ácido. ¿Qué encontraron ellos? Que ellos incrementaban la cantidad de ácido que echaban al polímero y sus propiedades eléctricas se mejoraban muchísimo. Pero entonces, como lo había mencionado antes, aquí tenemos una gráfica del módulo de elasticidad, que es relacionado con la resistencia mecánica, y la concentración de ácido. En la medida que incrementamos la concentración de ácido, el módulo de elasticidad se iba a pico. Entonces, como para hablar un poco de estos polímeros pueden ser de dos tipos. Pueden ser del tipo de polímeros que se coordinan con sales, ¿sí? Y el tipo de polímeros en los cuales los polímeros sirven como huésped para un conductor iónico rápido. Un conductor iónico rápido es como un electrolito. Haga de cuenta tener agua mezclada con sal. Entonces, lo que nosotros observamos en estos polímeros es que, lógicamente, la conductividad de iones o el inverso de la resistencia eléctrica era
era proporcional al contenido de agua, porque lo que ellos hacen es albergar en su matriz grandes cantidades de agua para que por allí se dé el transporte de las cargas eléctricas, en este caso cargas iónicas. Entonces lo que teníamos era que hay una dependencia muy fuerte de la conductividad eléctrica de ese material con la humedad relativa. Entonces necesitábamos conocer cómo interactúan todas esas propiedades. Entonces lo que hicimos en principio fue hacer una caracterización térmica utilizando este equipo que es un DSC. Entonces aquí uno puede encontrar algunas propiedades térmicas de los polímeros, como la transición vitrea y la fusión. Entonces a nosotros nos importa, en este caso, mirar más que todo la fusión para ver la estabilidad térmica del material. Entonces, lo que observamos fue que en la medida en que incrementamos la concentración de ácido en las membranas, las propiedades térmicas iban en detrimento. O sea, cada vez que agregábamos más ácido, ellas se hacían más blandas y se degradaban más fácil. Entonces lo que hicimos fue agregar unas nanopartículas de óxido de circonio y observamos que ese detrimento ya se estabilizaba, ya no, a medida que incrementábamos la concentración de óxidos, se estabilizaba y la membrana se hacía más fuerte. Luego utilizamos una técnica que se llama termogravimetría y es monitorear el peso como función de la temperatura, para ir observando cómo esas pérdidas de agua afectaban la membrana. Entonces lo que observamos era que también, en la medida en que agregamos más ácido, la membrana perdía una mayor cantidad de agua, cual no era benéfico. En esta curva se resume eso, donde incrementamos la concentración y hay más pérdidas de agua. Posteriormente, entonces, cuando agregamos los óxidos, observamos que en la medida que incrementamos la concentración de óxido, esas pérdidas eran menores y tendían a estabilizarse. En la caracterización eléctrica, pues hicimos dos cosas. Primero, miramos las propiedades eléctricas como función de la temperatura, ¿sí? Y luego miramos las propiedades eléctricas como función de la humedad relativa. Entonces necesitamos algo para controlar esta variable y esta otra. Entonces lo que hicimos fue construir primero una seta de impedancias, donde ponemos dos electrodos y ponemos la muestra en la mitad y aplicamos un campo eléctrico, que varía con el tiempo. Posterior a eso, entonces construimos un horno que rodeaba la celda para poder controlar la temperatura. Entonces luego le hicimos un control con una respuesta de oscilación permanente al horno, y estos fueron los resultados que se obtuvieron. La línea roja es el set point que uno le mete al computador, y la línea azul es lo que ahí va leyendo. Que buena gusto. Validamos nuestros resultados haciendo una medida para un material que es muy conocido, que se llama HEI. Entonces uno puede observar que estos dos puntos coinciden. Esto es una transición de la HEI a 150 grados más o menos, y esta es la conductividad iónica de ese material. Para esas caracterizaciones eléctricas nosotros utilizamos un impedancímetro junto con una fuente de voltaje para el horno. Nosotros lo que uno obtiene en esas pruebas eléctricas es un semicírculo, ¿sí? Donde uno aquí obtiene la resistencia del material, la resistencia eléctrica. Entonces observamos ese comportamiento como función de la temperatura, y esto fue lo que obtuvimos. Resulta que este gráfico nos muestra que la conductividad iónica se incrementa con la temperatura, lo cual es muy bueno. Pero lo que sucede es que a partir de 70 grados esa conductividad empieza a disminuir debido a las pérdidas de agua. De manera que incrementamos la temperatura, la membrana empieza a perder agua, entonces eso es un problema. Luego tratamos térmicamente las muestras, las tratamos de secar a ver hasta qué punto disminuía la conductividad iónica, y encontramos que esa conductividad iónica no solo depende del contenido de agua, sino también dependía de la cantidad de ácido, porque el ácido también interactuaba con el polímero. Lo cual quiere decir que teníamos dos fases, una fase líquida y una fase de polímero. Entonces luego hicimos unos ajustes y posteriormente nosotros graficamos la conductividad iónica, el logaritmo de la conductividad iónica versus la concentración, y nosotros encontramos que las muestras que estaban frescas pues lógicamente tenían una conductividad iónica más alta, y las muestras que estaban tratadas tenían una conductividad iónica más baja. Eso era debido al contenido de agua. Posteriormente agregamos esos óxidos, esas nanopartículas, y encontramos que después de los 60 grados la conductividad caía aún más, ¿sí? Pero esto era debido a que esas nanopartículas en realidad estaban interactuando con la fase sólida y disminuían su conductividad. Entonces cuando la fase sólida quedaba, la conductividad iba disminuyendo, ¿sí? Debido a las pérdidas de agua. En este otro gráfico se puede ilustrar que mejoramos la cantidad de agua, disminuimos la cantidad de agua que perdía la muestra, pero sin embargo la conductividad seguía disminuyendo.
Posteriormente, pues para caracterizar estas muestras como versus el contenido de agua, entonces lo que hicimos fue construir un sistema de control de humedad relativa. Entonces lo que hicimos fue mezclar dos flujos, uno de aire seco y uno de aire húmedo, y lo introducimos en nuestra celda de impedancias para mirar cómo se comportaban las propiedades eléctricas como función del porcentaje de humedad relativa. Utilizamos un bloque de control independiente. Bueno, hicimos la parte de actuación mediante un servomotor a unos controladores de flujo, hicimos la parte electrónica de control. Esto fue lo que construimos en el laboratorio, y hicimos un programa mediante la herramienta LabVIEW para ir monitoreando todo el control del sistema. Entonces encontramos esto, aquí este es para diferentes rampas, cada 10% de humedad relativa, y la señal azul es la señal que va midiendo el sensor. Entonces ahí encontramos que podíamos controlar bien la humedad relativa. Esto es una ampliación de una zona que habíamos visto para un 85% de humedad relativa. El error está más o menos en el 2% de humedad relativa, pero es muy bueno. Los dispositivos comercialmente están alrededor de $15,000, $20,000, nosotros lo construimos como con $3 millones. Entonces fue muy bueno. Aquí observamos cómo se comporta esa resistencia eléctrica, el inverso de la resistencia eléctrica con la humedad relativa. Vemos que para bajas humedades el material se vuelve prácticamente un aislante eléctrico, pero para humedades muy altas el material se vuelve un buen conductor electrónico. Entonces posteriormente queríamos ver la caracterización mecánica, ¿no? A ver si esa inserción de nanopartículas me dañaba las propiedades mecánicas. Entonces esto lo hicimos en un banco de pruebas y construyó un compañero de laboratorio, también con recursos limitados, pero buen funcionamiento. Entonces lo que encontramos era que, a diferencia de los materiales metálicos, estos tienen la resistencia de estos materiales, como función de la deformación, tiene un comportamiento que no sigue una línea recta. Nosotros estamos acostumbrados a ver una línea recta, que es la ley de Hooke. Este no sigue una ley de Hooke. Entonces lo que nosotros hicimos para analizar esto fue hacer dos rectas, dos partes lineales, una que era elástica y otra que era plástica, sencillo. Y entonces el corte lo tomamos como el límite proporcional. Observamos que cuando incrementábamos la cantidad de ácido que tenía la membrana, las propiedades mecánicas cada vez iban deteriorando más. Eso se resume en esta gráfica, donde se ve cómo el módulo de elasticidad disminuye con la concentración y el módulo elastoplástico también disminuye con la concentración. Cuando agregamos las nanopartículas, observamos que el módulo de elasticidad de la primera zona se incrementa, ¿sí? y la variación en el módulo elastoplástico de la segunda zona prácticamente no se percibe. En conclusión, pues como les he venido comentando, lo que hicimos fue reforzar una membrana que tenía en principio una utilidad para celdas de combustible, y fue hacer un refuerzo mecánico para que pudiera ser directamente aplicada a este tipo de dispositivos. Entonces, bueno, ahí se derivaron un gran conjunto de conclusiones, y se participó en varios congresos. Esto fue el Congreso Nacional de Física en el año 2009, fue un congreso en España. Se participó con 2 trabajos, y pues aquí está un resumen de las conferencias en las que hemos participado con este trabajo. Se publicaron 2 artículos en conjunto con mi compañero Felipe Bedoya, y se dictó este seminario aquí en química, en el laboratorio de química aplicada, electroquímica aplicada, y pues estaba pues el primero de la tesis, y pues ante todo pues muchísimas gracias. En principio agradecimiento pues, a la Escuela de Ingeniería Mecánica, gracias, a la familia Fernández por continuar con esta tradición. Muchísimas gracias al profesor Rubén Vargas, que él me guió durante todo este trabajo, también al profesor Manuel Chacón, que fueron fundamentales para el desarrollo de este trabajo, a mis compañeros de laboratorio, a Felipe Bedoya, a Marielena Fernández, a Roberto, todos ellos muchas gracias. También muchas gracias al Departamento de Física, al Centro de Excelencia en Nuevos Materiales, que ellos me apoyaron financieramente para el desarrollo de este proyecto, y pues a toda mi familia, especialmente a mis padres, y mis hermanos. Muchísimas gracias.